La sonrisa, Claudio Cecoli. Martín Mariño me dice que vamos a poder conversar con el señor Eduardo Argañarás, que entiendo está en Catamarca, capital. Susana Olivera, una docente, vicedirectora de escuela de Tinogasta, miembro de la Asamblea contra la Minería a Cielo Abierta de Catamarca, me dijo, cuando le planteé el tema de la seguridad que habíamos leído y compartido, me dijo, ¿por qué no hablas con Eduardo Argañarás? Que él está en el tema de lo que está pasando en las comisarías de Catamarca. Y bueno, aquí estamos en posibilidad, entiendo, de conversar con Eduardo Argañarás. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por Mu- atendernos, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Eduardo, ¿cómo están las cosas? Nosotros estuvimos leyendo un par de artículos sobre la comisaría 10, dos mujeres que fueron torturadas, se las hizo pasar desnuda en toda la comisaría, artesanas que fueron llevadas presas y torturadas y picaneadas por firmar a unos policías, a un muchacho que perdió una parte de sus intestinos y hoy todavía no puede volver a caminar por haber hecho en su Facebook un comentario acerca de un policía corrupto. Lo que nos llama la atención, Eduardo, es que no parecen ser delincuentes estas gentes. ¿Cómo está la situación en las comisarías, en la seguridad de Catamarca, que son estas gentes las que finalmente reciben los apremios ilegales? Sí, justamente como usted menciona, esta gente no son para nada delincuentes, son gente común de barrio y le faltó mencionar también el caso que acá emblemático en Catamarca de Diego Pachá, que murió a raíz de la golpiza que sufrió en la comisaría séptima de Parque América hace 3 años y medio. Y él había sido llevado detenido por averiguación de antecedentes y medio de vida, sin haber realizado ningún delito. Nunca había estado en la cárcel o acusado de nada, tenía solo 20 años. Y justamente a la tarde hicimos una manifestación acá frente a Casa de Gobierno con los familiares y amigos de Diego Pachao, la familia Arias, que también toda la familia fue patoteada por la policía en su casa. Y bueno, estuvimos ahí pidiendo justicia para que estos policías que están involucrados se pasen a disponibilidad, porque aunque usted no lo crea, siguen trabajando, Ellos sí. siguen portando armas. Sí, te escucho, Eduardo. Siguen portando armas, cobrando sueldo, y incluso muchos ya han sido premiados, o sea, han sido designados con nuevos cargos, y bueno, sí, como si nada. Incluso en el diario creo que de hoy o de ayer, salió otro caso de una mujer que denuncia que abusaron sexualmente de ella en la comisaría. Adentro de la comisaría. Sí, sí. Eduardo, lo que me llama la atención es, por un lado, que todas estas cosas ocurren adentro de la comisaría y requieren que haya una comisaría donde esto sea posible de hacer con el conjunto de gente que hay. Y por el otro lado, vos me estás mencionando de un caso que ocurrió hace 3 años y me estás hablando de oficiales Claro, que fueron ascendidos. claro, el caso cuando Lucía Corpazzi asumió el gobierno, porque antes estaba Brizuela del Moral, bueno, en febrero ocurrieron las represiones en los bloqueos antimineros que fueron vistos por todo el país, donde la represión fue muy fuerte, muy salvaje. En el caso ahí de Tinogasta, Belén, Santa María. Y a los pocos meses, en marzo, lo matan a Diego Pachao simplemente porque, bueno, fue a reclamarle algo a los policías porque lo estaban golpeando a su amigo, y así de prepo lo metieron, lo llevaron en el móvil hasta la comisaría séptima, y de ahí no salió más. O sea, ya
ya salió en estado de coma. A su Y amigo, ¿qué le pasó al amigo? Vos me estás diciendo que el muchacho fue a intentar defender a un amigo que estaba siendo golpeado por la policía. claro, porque supuestamente al amigo lo habían denunciado, una denuncia anónima de que llevaba un cuchillo. Ajá, Y bueno, ellos iban caminando por la avenida, eran las 10 de la mañana, un día domingo, un 11 de febrero, de marzo. sí. Y bueno, al amigo lo detienen y lo esposan y lo golpean en el piso. Entonces Diego se acerca levantando los brazos y les pide que lo dejen de golpear porque era su amigo que le iba a avisar a los padres. Todo esto que le digo está en el expediente, ¿no? Así tal cual lo relata una testigo. Sí. Y bueno, lejos de hacerle caso, lo agarran a él y lo golpean con la cachiporra y lo suben en la camioneta. Después al amigo lo liberan a las 5 de la tarde y a Diego no. Recién a las 11 de la noche lo llevan en estado de coma al hospital. ¿Qué? Y bueno, murió a los 2 días más o menos, porque agonizó todo ese tiempo. Por A ver, la herida que tenía en la cabeza, eran heridas mortales. Eduardo, por lo que vos decís, vuelvo a reconfirmar lo que muestran los otros casos. En este caso tampoco Diego había cometido un delito, ni siquiera estaba acusado de llevar un cuchillo, y con el que se ensañan es con el que de alguna forma demuestra una cierta conducta de exigencia de legalidad a la policía y lo matan. Claro, sobre todo cuando son jóvenes de barrio, ¿no? Cuando son morochitos, cuando son personas simples, humildes, cuando no corresponden generalmente hacia la clase media, se ensañan aún más. Y bueno, en el caso también esto de las artesanas que fue hace reciente, bueno, también tiene una cierta saña así con alguien que tenga, como le dicen ellos, hippie, Ajá. con un aspecto así, también tienen cierto rechazo o discriminación. Pero bueno, yo creo que lejos de menguar todo este ataque de la policía hacia la población, ha ido en aumento, porque tanto la gobernadora como el secretario de Seguridad no han puesto freno alguno a la policía. Ninguno ha sido pasado a disponibilidad por estos casos. O sea, el pase a disponibilidad es pura y exclusivamente responsabilidad de la gobernadora y sus ministros, sus funcionarios. No corresponde a la justicia, o sea, al Poder Judicial hacer eso. Ajá. Simplemente lo que puede hacer la justicia es imputarlo, nada más. Entiendo. Pero el pase a disponibilidad solo lo da la gobernadora y sus ministros. Y hasta el momento ninguno de ellos, a pesar de tantos reclamos, lo han pasado a disponibilidad, siguen cobrando y siguen portando armas. Incluso uno de los implicados, una mujer policía implicada en el caso de Diego Pachao, ya tenía al momento cuando se cometió este crimen, estaba imputada en otro caso. Ajá. O sea, ya tenía un antecedente y estaba ella trabajando en la atención ahí en la comisaría. Y resulta que esta mujer policía, cuando la madre va a preguntar por su hijo, le miente que estaba durmiendo, Diego, pero en realidad ya estaba en coma, tirado en un patio. Ah, mira. Y bueno, a ver, están con tanta impunidad de parte del gobierno que siguen cometiendo todos estos atropellos. Bueno, justamente como usted mencionó a Susana, que ella es un referente de lucha ahí en Tinogasta, de las asambleas que yo siempre fui a apoyar y estuve ahí siempre estoy con ellos.
lo que pude ver y analizar en todo esto es que el gobierno tiene un pacto tácito, si quiere decirse, con la policía, porque ellos cuando necesitan reprimir la protesta social, como en el caso de los bloqueos antimineros o algún reclamo que tenga la sociedad, entonces ellos necesitan, sin ningún miramiento, sin chistar a la policía que vaya a reprimir. Ujú. Y bueno, la policía cuando tiene estos casos que se les pasa la mano o se abusan ya de la autoridad, entonces necesitan que se los premie con la impunidad. Ajá. O sea, es como que hay un acuerdo entre ellos que no se tocan, porque tanto el gobierno, ya sea todos los gobiernos que van pasando, no solo de Lucia Corpazzi, sino también Grisel Moral, de los Castillo, todos estos gobiernos así, que se ensañan con la población, necesitan de la represión policial para mantener su imposición de políticas de apoyar a las empresas o emprendimientos para hacer negocios. Eduardo. O sea, que nada tiene que ver con el bienestar de general, ¿no? Sino solo el de unos pocos. A ver, Eduardo, no sé si vos compartas lo que lo que quiero comentarte. En realidad cualquiera de estos apremios ilegales que estás comentando vos o que yo leí de los artículos son ilegales aunque se lo hagan a un narco o aunque se lo hagan a un ladrón, un asesino, porque son ilegales. No son legales para algunos y para otros no. Claro. Lo que llama la atención Claro. en que todos los casos reiteradamente son además de ilegales generados en condiciones de aprehensión ilegal sobre personas que no tenían orden de captura ni actuación de ningún juez o fiscal. Entonces, llama poderosamente la atención. Yo te quería hacer una pregunta, porque en todos los casos hay gente que es tomada desde la calle en un lugar público, incluso desde su propia casa. Aquí en Buenos Aires, ciudad, la policía contaba durante un tiempo de edictos policiales que le permitían bajo sospecha poder hacer ese tipo de retener a una persona para averiguación de antecedentes. ¿Cómo es la cosa en Catamarca? Porque acá esa ley dejó de existir, pero en Catamarca, ¿cómo es? Claro, es un de averiguación de antecedentes y medio de vida. Se lo implementó, tengo entendido, en la intervención federal que se hizo en el gobierno de Ramón Savi. Lo hizo Prol. Lo que pasa es que había mucha convulsión por el tema de María Soledad, entonces para frenar todo, digamos, toda esa movida, bueno, esa exaltación social que había, se facultó a la policía para poder detener por simple averiguación nomás de antecedentes. Creo que es un decreto, una ley decreto, algo así, y también está el código de faltas, que también se puede detener a una persona, a la policía, por el merodeo, la figura del merodeo. Eso es lo que pedimos hoy en la movilización, que se deroguen y todos esos artículos de esas leyes. Uh-huh. Y bueno, por supuesto la policía hace uso de todo eso, de esas facultades extraordinarias, inconstitucionales que tiene, y va más allá todavía. Por ejemplo, en el caso reciente de los Arias, que ocurrió en el 23 de marzo, cuando unos policías de investigaciones que iban de civil entraron a golpear a hijos de esta familia que estaban en la puerta de la casa, y bueno, como se defendieron ellos porque pensaban que eran personas cualquiera. Uh-huh. Entonces enojados se fueron, aparte estaban alcoholizados y drogados, eran las 6 de la tarde. Uh-huh. Y fueron hasta la comisaría La Sexta, que queda ahí cerca, y ya vinieron en patota con muchos móviles policiales, y bueno, entraron a fuerza de balas de goma, con piedras,
Incluso hemos subido videos a internet donde se muestra cómo policías andaban por el techo y con una regla esa de albañilería, esas largas metálicas, le golpeaban la cabeza al padre de los Arias, que es un hombre ya grande, que sufre diabetes, tiene problemas de taquicardia con el corazón. Y bueno, la verdad que pasaron muy mal toda la familia, y lo más triste de todo esto es que en el caso de los Arias, que los patotearon, los golpearon, e incluso una mujer que estaba embarazada perdió el bebé por los golpes. Ahora están imputados ellos, todos los Arias, por resistencia. Los Arias están imputados. Claro, y los policías todavía no han sido imputados. Y ni siquiera han sido pasados a disponibilidad a pesar de haber tantas pruebas. Eduardo, parece ser claro por lo que te estoy escuchando, de que en realidad ustedes consideran que más allá de que todo esto está siendo protagonizado por policías adentro de la institución policial y de las comisarías, hay legislaciones que favorecen la sensación de impunidad en la detención de personas en situaciones que, como en todos estos casos, no había ni orden judicial ni había delito infraganti. Pero al mismo tiempo quiero recordar de que aún asumiendo de que estas legislaciones estén, ninguna de estas legislaciones autorizan a matar personas adentro de la comisaría, a hacerlas desfilar desnudas frente a los presos y el resto de las policías, a picanearlos, a negarles asistencia médica. Es decir, es obvio que esto es un sistema totalmente ilegal. Claro, justamente ahí a lo que iba con esto de la familia Arias. Luego de esto, cuando las llevan detenida, la mayoría eran mujeres, la llevan detenida a la comisaría primera y a uno de los hermanos los picanean así en el cuello. Ajá. Y le dejan las marcas. Después a la madre de los Arias le golpearon el brazo con la cachiporra, los acogotaron así con una bolsa, le hacían el submarino seco. O sea, todo reminiscencias como si fuera la década de los 70. Sí, no, de la dictadura militar, para ser más preciso. Claro, todo con técnicas de ahí de la dictadura. Y da la casualidad que toda esta técnica que están reimplementando ahora se da con la llegada del secretario de Seguridad, Marcos Denet. Porque antes, según nos comentaban, de los distintos casos que sucedieron antes de que llegue Denet, simplemente los golpeaban o los esposaban en los calabozos, los desnudos, los golpeaban o hacían otro tipo de experimentos, pero desde la llegada de Denet se ha implementado toda esta técnica de los 70 de la picana, de los submarinos secos, de pegarle con la suela de un cinto, en la villa de un cinto en los pies. Todo, debe haber un montón que me estoy pasando de técnicas que se aplican, pero principalmente es como que se ha puesto de moda en las comisarías el uso de la picana. Y ahí le quedó a Denet, que ahora lo llaman picana Denet. Es tan extendido Eduardo, práctica. Si a vos no te parece mal, quisiera correrme un poco del tema de los casos individualmente para tomar algo que vos dijiste al principio, cuando mencionaste que fundamentalmente estos casos hablan de apremios ilegales, asesinato, tortura, sobre personas de barrios humildes o personas que no son socialmente vistas por el estereotipo de la policía fascista, porque en realidad no veo por qué un policía tuviera que tener problemas con un artesano, pero digamos, esta es la historia de que venimos de la época de la dictadura, donde cualquiera que tenía barbita o un arito o lo demás era percibido como un sospechoso subversivo. Yo quisiera hacerte una pregunta. Yo cuando estuve en Catamarca visitándolos y también a Susana, en Tinogasta, me encontré con una ciudad de Catamarca
muy bella en muchos aspectos, pero al mismo tiempo lo que sentí es que había un sector de la ciudad, el centro, donde llegada a determinada hora no se podía ni caminar ni cruzar la calle por la cantidad impresionante de autos que había sobre una ciudad o en una ciudad en donde no parecía estar preparada para tener todos esos autos. Pero después parecía que el resto de la ciudad no existía. La pregunta que te hago es, vos hablabas de los barrios y las barriadas humildes. ¿Cómo está Catamarca ciudad? ¿Cómo es fuera de ese centro comercial y turístico? Bueno, acá Catamarca, en el Valle Central, se ha expandido mucho la población. Hay digamos, un déficit habitacional. Bueno, más allá de todo la desocupación que hay o la falta de un trabajo digno, que como todos sabemos, como pasa en el país, solamente ahí la mayoría sobrevive con changas o trabajos que no están en blanco. Entonces la población, la gran mayoría, o sea, la parte popular, tiene que buscar dónde ubicarse, por lo que se hacen asentamientos, siempre en la periferia. Ajá. Y de a poco se ha ido urbanizando los barrios que eran más alejados antes, pero lo hacen en vista de negocios inmobiliarios, o sea, la gente la van como trasladando o haciendo levantar el nivel de valor de las tierras de la zona. Ahora se ha inaugurado que se llama una ciudad satélite, que es sobre los terrenos de Raúl Jalil, que es el intendente actual. Entonces ha cedido esos terrenos a cierta cantidad de familias que están necesitadas de vivienda, pero con el proyecto de que todo ese sector después lo van mejorando y hacen negocio con los lotes en las periferias. Pero el sector donde se han entregado las viviendas es un sector de riesgo porque es sobre el lecho de un río. Ajá. Y bueno, ahora hay que ver ahora con las lluvias estas que estamos teniendo qué pasa, pero bueno, ya de antemano ya se dijo que es un sector donde no convenía, o sea, no había que edificar por los riesgos que había. Y bueno, en todo lo que me decía de qué pasa con el sector de la periferia, bueno, acá en la parte de centro, digamos, donde está supongamos la clase media, siempre está el rumor de que ir a los barrios es peligroso, como suelen transmitir los medios acá comerciales de comunicación. Pero yo vivo en el sector sur y bueno, de por sí es tranquilo, pero veo constantemente que lo que propicia la inseguridad del sector es el accionar de la policía, que está como permanentemente instigando a la juventud, así que por el hecho de estar sentada en la vereda ya pasan les quita bronca o dicen algo para que haya algún tipo de roce. Uh-huh. Bueno, y este tipo de situación también es muy, se le habrá comentado Susana, que en Tinogasta está muy agudizada porque hay una muy alta franja de división de clase con los sectores más pobres ahí en los barrios más pobres de Tinogasta,
donde ahí la policía directamente asola a la juventud, o sea, es una persecución terrible que se hace. Y yo lo que sostengo es que esta persecución que se hace no es por simple hecho de tirar la bronca, sino que es porque hay un negocio de por medio que lo maneja la misma policía, que nosotros venimos denunciando, que es a través del el negocio del el flagelo de la droga, el robo de vehículos, que ya se han pillado varias veces a policías cobrando rescate de motos, por ejemplo, o también la trata de personas. Es como está todo involucrado. Entonces hemos tenido casos acá de policías que han golpeado a menores, también de los sectores así, más vulnerables, y es como que hacen rondas y los obligan o los utilizan para vender lo que es de todo las sustancias tóxicas así que usan para drogarse. Está muy bien. Claro, porque acá hay aunque no parezca, en los sectores estos populares, por ejemplo, tenemos el barrio de Vaperón, la gente está muy preocupada por la situación, que el flagelo de lo que es la droga, que el Paco ha llegado acá, y incluso se señala, se le dice a la policía dónde están, quiénes son los que proveen de estas sustancias, pero la policía no llega hacia esos lugares. O sea, no van, no le hacen ningún tipo de allanamiento, es como que dejan liberada la zona. E incluso si es que por alguna causa tienen que hacer un allanamiento, ya les avisan de antemano, o van, sacan algo y queda todo ahí, no detienen a nadie. Es contrario a lo que pasó con los Arias. Con los Arias hubo tal tipo de saña que entran y de excusa pusieron que, porque dice que lo venían persiguiendo porque habían robado una hormigonera, pero y si uno ve el video, cuando se van los policías después de detener a la familia Arias, la hormigonera sigue en la casa. Incluso ellos tienen los papeles, todo. En realidad, bueno, es todo un invento que hacen. O sea, acá entramos en la terrible contradicción que por ahí, cuando vimos que se hacían en las marchas pidiendo por más seguridad, se pide más presupuesto para la policía. Y mientras haya este tipo de policía, va a seguir generando más inseguridad. Nosotros estamos haciendo un cálculo de que en la policía de Catamarca hay más de 200 policías involucrados directamente en casos de asesinatos, de violencia, que siguen trabajando y lo siguen ascendiendo. Eduardo, ¿te podemos volver a llamar la próxima semana o la otra para seguir de cerca los temas? Sí, cómo no, porque hay un tema acá importante, que es, que me olvidé mencionar, de lo que había pasado con el caso de Diego Pachao, que al abogado de querellante y al padre de Diego Pachao no le permitieron estar, o sea, los fiscales que intervienen, no le permitieron estar en la indagatoria, una nueva indagatoria que le hicieron a los policías imputados. O sea, como todos saben, cuando hacen una indagatoria tienen que estar las partes, sí, señor, la parte acusada y los responsables, los imputados, los querellantes. Y no le dejaron entrar al abogado y a la familia Pachado a estar presentes cuando indagan a los policías. Y bueno, ahora le entregaron las copias de esa indagatoria y uno comprueba nuevamente que bueno, están armando de nuevo el relato de lo que quieren decir ellos, de qué pasó ese día en la comisaría séptima.
que nada que ver con lo que pasó en la realidad. Y bueno, son todas unas irregularidades que son muy graves. Y bueno, ahí está la complicidad también entre la justicia, que a través de los fiscales, que son Marcelo Sago y Miguel Mauvecín, que están exclusivamente para frenar todas las causas en contra de la policía. Y lo hacen en forma sistemática, no es nada casual. Y bueno, y la verdad que en todo esto necesitamos mucha difusión, sobre todo a nivel nacional, para que la gente se entere de todas estas cosas que están pasando en Catamarca y que no ocurran en ningún otro lugar, ¿no? Porque es lo último que queremos ya que se pare toda esta impunidad y que se hagan bien las cosas. Eduardo, te mando un abrazo y en 1 o 2 semanas volvemos a hablarte para ver cómo siguen. Eduardo Argañarás, Córdoba, Catamarca Capital. Un abrazo para vos y un abrazo si te comunicás con Susana. Bueno, muchas gracias por el llamar. Gracias. No alcanza un solo llamado, pero no hace falta decir que esto que está diciendo Eduardo Argañarás, con quien vamos a volver a hablar, ocurre en Chubut, ocurre en la ciudad, ocurre en la provincia. Y vuelvo a insistir, todas estas cosas están ocurriendo adentro de la institución, gente. No afuera. La gente es llevada dentro de la institución. Y la gente no tiene cargos. No hay intervención previa de fiscales ni de jueces. Y lo curioso, como decía Eduardo, es que quienes manejan el Paco y la droga en Catamarca, como en tantos otros lugares, no tienen ninguna de esas dificultades. Claudio Cecoli, La Sonrisa.